La idea de este ejemplo es crear un servidor DataSnap y su cliente utilizando C++ Builder, solo con los componentes necesarios. Creamos un proyecto BCL Forms Application, salvamos nuestro proyecto. Este proyecto va a ser nuestro servidor. Ok, salvamos la unidad. Bien, y salvamos nuestro proyecto. Ok, cambiamos el caption, server data snap, cambiamos el nombre del formulario. Bien, lo que estamos logrando aquí es hacer los cambios. Aquí tenemos el cambio del nombre nuevo del formulario. Ok, muy bien. Vamos a colocar los componentes necesarios. Necesito un DS server, el cual lo vamos a llamar DS server. Necesito un DS server class, el cual va a contener la clase para exponer los métodos remotos. Y necesito el transport. El transport me permite crear el servidor socket a través del cual los clientes van a comunicarse con el servidor. TCP server transport. Ok. Bien. Asociamos el server a los componentes. Al server transport colocamos el server. Al class le asociamos el server. Ok. Muy bien. Adicionalmente vamos a crear una unidad de C++ para colocar el código que va a tener los métodos remotos. Bien, vamos a adicionar una nueva unidad C++ y la vamos a salvar como uCalculadora. Muy bien, esta unidad uCalculadora le vamos a crear una clase de calculadora. Y company. Ok, muy importante, para tener el soporte al RTTI de Delphi, yo tengo que colocarle un keyword ok. Ya con esto es más o menos el concepto de la directiva del compilador method info para darle soporte a RTTI. Bien, voy a aprovechar el uso del Class Explorer para crear los métodos de mi clase tCalculadora. Vamos a crear un nuevo método, nombre, sumar, tipo de retorno doublet, base público y va a tener dos parámetros. Ok, vamos a adicionar otro método que vamos a llamar restar, tipo de retorno doble, va a ser un método público y va a tener también dos parámetros. Ok, bien, tengo los dos métodos, cierro el Class Explorer y se darán cuenta que se hizo la firma de los métodos en el punto H y en el CPP tengo la implementación de solo completarla. Ok. Bien. Ok. Adicionalmente, tengo que completar el método en el componente de ese server class. Tengo que completar el método llamado onGetClass.
Bien. Persistent class es igual class ID. Vamos a decirle a este señor use unit. Bien. De calculadora. Bien. Ubiquémonos para verificar que efectivamente nuestro servidor está corriendo bien. Vamos stat-ptcp. Ok. Ahí vemos 80, 135, 445. Vamos a construir nuestro proyecto y vamos a ejecutarlo. Bien, hay un error. ¿Qué error tenemos aquí? Ok, no está encontrando T-component. Bien. Construimos nuestro proyecto y ejecutamos nuestro proyecto. Bien. Esto significa que el firewall de mi Windows está tratando de disponibilizar un puerto. Vamos a chequear. Y efectivamente aquí tengo el 211. Bien, mi servidor se encuentra corriendo. Ok, ahora vamos a adicionar un cliente. Vamos a adicionar un nuevo proyecto y vamos a adicionar también un BCL for Application que va a ser nuestro cliente. Salvamos todo, nos ubicamos y creamos una carpeta cliente. Ok. Primer cliente. El project group aquí a nivel de data snap lo vamos a llamar data snap examples. Ok, tengo mi primer cliente. Cliente data snap. Ok, nos vamos al nombre del formulario. Ok, bien. Para hacer un cliente solo necesito colocar un componente SQL Connection. Vamos a colocar el nombre de SQL Connection. Le vamos a decir que el driver es data snap. Ok, vamos a quitar el login prompt y vamos a generar el proxy. Generar data snap client class y me crea una clase C++, la cual vamos a llamar uproxy. ¿Ok? ¿Qué fue lo que se creó? Se creó una clase T calculadora client que hereda de TObject, que tiene un TDB connection y tiene un TDBX command para hacer la llamada a los métodos y generó el código necesario para hacer las llamadas a ambos métodos. Ahora vamos a complementar nuestras interfaces y vamos a colocar un edit, vamos a colocar otro edit, ok, y vamos a colocar un botón, bien, el cual va a ejecutar una operación sumar y va a ejecutar una operación restar. Ok, personalizamos esto, señores. Vamos a agarrar el texto, lo blanqueamos, vamos a agarrar el primer botón y lo vamos a llamar sumar. Vamos a agarrar el nombre del botón y lo vamos a llamar btn sumar. Vamos al segundo botón, btn restar. Ok, y lo vamos a llamar restar. Bien, adicionalmente yo tengo que agregar la unidad proxy a este formulario, use unit, y le vamos a decir que lo agregue al header. Bien, que tengo en proxy una clase llamada tCalculadora cliente. Muy bien, entonces
Me ubico en el botón sumar y me creo la instancia de la clase, la cual le vamos a pasar ¿qué parámetro? SQL Connection DBX Connection. Okay. Tenemos que asegurarnos que esta conexión esté activa. Bien, para asegurarme que la conexión esté activa, vamos a hacer un chequeo. Sí. SQL Connection. Ok. Bien. Ahora vamos a crearnos una variable y ejecutar. X es igual a str to float. ¿De quién? Del primer editbot. Edit 1. Text. Bien. El segundo. Y ahora vamos a ejecutar a través de la variable el método sumar, el cual le vamos a pasar X y le vamos a pasar Y. Adicionalmente vamos a mostrar la información en showMessage. showMessage. Bien. Vamos a utilizar la función format. Esta función forma el resultado 8.2f. Ok. Vamos a ver cuál es el parámetro que sigue. tbarret. Entonces nos creamos una variable de tipo tbarret. Que va a ser igual a la información del result. Pasamos aquí 1. Bien. Vamos ahora a implementar el otro método. Voy a copiarme esto. Ahora solamente restar, correcto. Nos vamos al diseño. Doble clic. Control V. Y ahora este señor va a llamar a restar. Ok. Bien. Ejecutemos el cliente y asegurémonos que está funcionando. Ejecuto el cliente. Le damos sumar. Excelente. Le damos restar. Muy bien. De esta manera hicimos un servidor DataSnap en C++ y un cliente también C++. Puedo hacer adicionalmente un cliente Delphi llamando el servidor DataSnap. Vamos a adicionar un nuevo proyecto. Nos vamos a ubicar en Delphi, BCL for Application, salvar. Nos ubicamos, creamos una nueva carpeta, cliente Delphi, salvamos. Ok. Cliente Delphi. Excelente. Coloco del mismo caso un SQL Connection, el cual le cambiamos el nombre. Bien. Si vemos el código, se darán cuenta que ahora este código es Pascal porque es Delphi, ¿verdad? Vamos a colocar los edit respectivos que necesito. Bien. Edit. Otro edit.
botón y otro botón. Muy bien. Quitamos el texto de los edit. Ok. Agarramos el primer botón, le decimos sumar y el nombre del botón, btn sumar. Ok. btn restar y nos vamos al caption restar. Ok. Bien. Agarro mi formulario, vamos a cambiar el caption aquí. Cliente Delphi. Bien. Y vamos a irnos al formulario frm main cliente Delphi. Bien. El SQL Connection, cambiamos el driver como data snap. Bien. Le vamos a decir a este señor genere la clase. Vamos a salvar. Igual como uproxy. Nos ubicamos en nuestro formulario Delphi. Le vamos a decir a este señor use unit. Me interesa que sea en implementation. Ok. Y nos vamos a ir a los botones. Bien. Nos ubicamos en un proxy. La clase se llama calculadora cliente. Muy bien. Var. Client. Ok. Vamos a crear chévere. Vamos a asegurarme que el SQL Connection esté conectado. slconnection.connect. Bien. slconnection.connect true. Bien. Podemos crear las variables de control también. Podríamos decirle x y y z. Ok. Teniendo las variables de control, vamos a asignar la información a las variables de control. str to floats. Edit 1. .text. Get str to float. Edit 2.text. Invocamos. Creamos la instancia. Y el parámetro que le vamos a pasar es sqlconnection.dbxconnection. Y hacemos la invocación. Z es igual a ¿qué? A cliente.sumaxy. Y mostramos un show message. Show message de format. El resultado de la suma es porcentaje 8.2f. Y el parámetro que vamos a pasar aquí es z. Ok. Copiamos. Y hacemos el otro método, que es el método de restar. Bien. El resultado de la resta es, y aquí vamos a invocar restar. Bien. Vamos al cliente Delphi, ejecutamos el cliente Delphi y vamos a verificar si efectivamente esto funciona. Sumamos 21.7, restamos 3.90. Otra parte interesante en la parte de C++ es que ya tenemos un compilador a 64 bits. Voy a cerrar esto, voy a agarrar mi servidor y lo voy a poner, adicionar un target 64 bits
Bien, y ahora voy a compilar mi servidor a 64 bits. Antes de compilarlo lo voy a ejecutar para que veamos realmente que está corriendo a 64 bits. Bien, primer server. Si yo busco aquí primer server, se dan cuenta que es un aplicativo a 32 bits. Bien, selecciono la plataforma 64, ejecuto. Va a haber un proceso de compilación. Está compilando. Ejecuta. Muy bien. Vamos a chequear y el primer server ahora se dan cuenta que es un servidor a 64 bits. Ejecutamos el cliente a 32 que tenemos aquí. Veamos 12.9, 89.09, sumar, muy bien, restar y excelente. De esta manera está demostrado cómo puedo hacer un servidor data snap simple, solo con los componentes necesarios utilizando C++, compilado a 32 y a 64 bits. Muchas gracias.